Benjamin también nos dijo que no le gustaba mucho comparar la revolución comunista con una locomotora, porque más bien él tenía la sensación de que lo que era un tren sin frenos que caminaba hacia el abismo era el capitalismo, y que el socialismo, el comunismo, debería ser más bien el freno de emergencia. El capitalismo es una locomotora desbocada que camina hacia el abismo a una velocidad más y más vertiginosa cada vez. El comunismo no puede ser más que un freno, más bien. Más que acelerar la marcha, se trata de detener esa locomotora, de parar, que es exactamente la mayor objeción que se puede hacer contra el capitalismo. El capitalismo es un sistema que no puede detenerse, que no puede ralentizar su marcha, que no puede parar. Necesita crecer ininterrumpidamente en una escala vertiginosamente creciente, en un sistema que sin embargo es finito, que sin embargo en un sistema, digo, en un mundo que sin embargo es finito, es un mundo redondo que tiene límites, pero un crecimiento infinito en un mundo finito es una contradicción, y esa contradicción acabará con el planeta. Entonces se trata de parar el capitalismo o acabar con el planeta. Pero claro, no solamente ya se trata, vamos, por supuesto que acabar con el planeta es lo más elemental que se puede decir. Pero ¿cómo va a ser posible el Estado de Derecho en esas condiciones, con ese ritmo vertiginoso? Una sociedad sometida a ese ritmo vertiginoso de Cronos, una sociedad en la que reina Cronos, es una sociedad en la que es enteramente imposible el proyecto político de la Ilustración. Pretender que la sociedad capitalista es la sociedad de la Ilustración es confundir a Zeus con Cronos. Es un disparate absolutamente sin igual. Claro, por eso mismo, y ya para ir terminando, la gran paradoja de la sociedad moderna es que, siendo la única sociedad que se ha querido a sí misma desde el principio, instituida, constituida por medios políticos, es sin embargo una sociedad en la que la política está enteramente secuestrada por unos intereses económicos que podríamos decir viajan a la velocidad de la luz de forma absolutamente incontrolable por el espacio de la argumentación y la contraargumentación, es decir, por el espacio de la política. Es la primera sociedad, la sociedad contemporánea, la sociedad moderna, esa sociedad que de alguna forma remite a la Revolución Francesa, es la única sociedad que se ha querido a sí misma construida no a partir de la religión, no a partir de la tradición, no a partir de la costumbre, no a partir, en fin, del conglomerado histórico correspondiente, sino a partir de la palabra de la libertad y de los instrumentos políticos que la libertad sea capaz de poner en juego. Pues esa sociedad que se ha querido construida políticamente, sin embargo, es la sociedad en la que paradójicamente la política tiene menos importancia. La política es más grotesca, más patética. Da pena, da lástima, da vergüenza contemplar a nuestra clase política actual al servicio enteramente de lo que dicen los mercados, contemplar cómo en Europa, esa Europa heredera de Grecia, o que se pretende heredera de Grecia, han sido los bancos financieros, Goldman Sachs, quienes recientemente han impuesto contra la democracia, contra el parlamentarismo, a sus tecnócratas, a sus banqueros, para dictar los recortes sociales que hace falta legislar. Es decir, ¿hasta qué punto las corporaciones económicas, como decía Platón, están esclavizando las leyes? ¿Hasta qué punto las corporaciones económicas, los bancos financieros, están ocupando el lugar de las leyes? En ese ocupar el lugar de las leyes que decía Platón que merecía la pena de muerte inmediata, sin juicio, porque se trataba de o ellos o nosotros. Bueno, pues efectivamente la paradoja es esta. Justamente en el momento en que pareció que triunfaba la filosofía, justamente en el momento en que pareció que triunfaba el proyecto político de la Ilustración, se puede decir que el capitalismo no solamente dio al traste con ese proyecto político, sino que sometió a la sociedad a un reinado vertiginoso de Cronos, mucho más potente, mucho más irracional, mucho más absurdo, mucho más criminal que cualquier otra sociedad precedente. Así vivimos en una realidad de gigantes privados, que lo pueden todo, incluso destruir el planeta, sin consultar a ninguna instancia política. Y ese es el camino que tenemos por delante. Es el camino que tenemos por delante desde hace mucho tiempo,
y sin embargo es también nuestro futuro si no se pone remedio. Es decir, si no logramos de alguna forma que el socialismo efectivamente funcione como un freno de emergencia capaz de ralentizar la marcha para que la palabra, la argumentación y la contraargumentación, la política, la ley, pueda volver a tomar la palabra contra los intereses económicos más poderosos del planeta. Y voy a terminar con un texto para que vean que la situación viene ya de muy lejos. Un texto de Salvador Allende. No es un texto de Salvador Allende. Es más bien las palabras que pronunció Salvador Allende en la ONU en 1972. Le quedaban a Salvador Allende pocos meses de vida. Es un precioso discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de la ONU. Aplauden rabiosamente a Salvador Allende, rabiosamente, hasta el punto de que le ocurre como a los directores de orquestas estos que se levanta, saluda, siguen aplaudiendo, se tiene que volver a levantar, volver a saludar, se vuelve a sentar, le vuelven a obligar a saludar otra vez. La Asamblea General de la ONU no paraba de aplaudir y de aplaudir, de aplaudir a Allende. Como digo, a un Allende al que iba a dar muerte inmediatamente, pocos meses después, el general Augusto Pinochet. Las palabras con las que terminó su discurso fueron estas, para que veamos lo actual que eran, lo actuales que suenan hoy en día. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones económicas y los Estados. Los Estados aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organismos globales, por corporaciones económicas que no dependen de ningún Estado y que no responden ni están fiscalizados por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados en que se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que estos valores tendrán que prevalecer y no podrán nunca ser destruidos. Nunca han sido más oportunas que hoy en día, en el momento actual, en este momento en el que los mercados definitivos se han vuelto definitivamente locos, estas palabras de Allende, esta advertencia terrible de Allende, que además fue tan trágicamente confirmada por la historia del siglo XX. Tenemos que esperar que en el siglo XXI haya alguna manera de detener el reinado de Cronos, de detener el capitalismo en esta huida insensata hacia adelante que nos lleva al abismo. Y la única manera de detenerlo es un anticapitalismo que creo que no puede tener otro nombre que socialismo, un socialismo del siglo XXI, efectivamente, un socialismo del siglo XXI que logre, pues esa anhelada derrota definitiva del reinado de Saturno, del reinado de Cronos. Y creo que, vamos a dejarlo por hoy, pues todavía mucho que hablar. Ya me despido de ustedes.